Restaurando Familias, el podcast de Life. Hoy hablaremos sobre creencias irracionales con nuestra psicóloga especialista en adicciones, Isabel Tataje. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que son las creencias irracionales. ¿Qué son las creencias irracionales, no? Las creencias irracionales son formas, en este caso, de pensar, ¿no? Y son muy rígidas y hasta extremas. ¿Por qué mencionamos que son muy rígidas y extremas? Rígidas porque significa que no son flexibles, ¿no? La persona cree que solo existe una forma correcta de hacer las cosas y le cuesta aceptar otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tiende a decir, tengo que hacer todo perfecto y si no sale perfecto, en este caso, pienso que todo está mal. Y cuando nos mencionamos al lado extremo, o sea, a extremas, en este caso, significa que la persona no ve las cosas a los dos extremos y no piensa en un intermedio. O sea, para él no existe un intermedio. ¿Qué quiere decir? En términos más coloquiales, es todo o nada, ¿no? Siempre o nunca, éxito o fracaso, ¿no? Esta persona es muy extremista, ¿no? Llega a ser muy extremista en este caso. Como por ejemplo, ¿no? No puedo vivir sin consumir, ¿no? Una creencia racional, ¿no? Nunca voy a cambiar, ¿no? Está el nunca voy a cambiar. Todo tiene que salir perfecto. Todo tiene que ser como yo lo quiero, ¿no? Entonces, de eso, de una u otra manera, ocurren ese tipo de situaciones. Entonces, son ideas, ¿no? Son ideas, son creencias que piensan que se deben cumplir sí o sí, ¿no? Que sin aceptar en este caso que la vida puede ser diferente, de otra manera, pueden tomar otros caminos, ¿no? Por eso también se dice que son absolutas y dogmáticas, que van referente a ser rígidas y extremas, ¿no? Estas creencias suelen expresarse como palabras, como lo mencioné, ¿no? Tengo que, debo de, estoy obligado a, siempre y nunca, ¿no? Son palabras o creencias mucho, ¿no? El problema es que la realidad en este caso no siempre ocurre como ellos esperan, ¿no? Como ellos quieren esperarlo, ¿no? Cuando esas exigencias no se cumplen de como ellos lo desean, aparecen muchas emociones intensas. ¿Cómo qué emociones pueden aparecer en este caso en nuestros familiares, ¿no? La cólera, la ansiedad, la culpa, la depresión, ¿no? Entonces, eso hace que de una u otra manera se sientan, pues, no cohibidos a ciertas situaciones. Por eso vamos a hablar ahora lo que es personas con adicción, o sea, en las personas con adicción. ¿Qué quiere decir en esto con las personas con adicción, ¿no? Las personas con adicción suelen experimentar la ansiedad de una forma muy, muy intensa, más intensa de lo normal, ¿no? Lo que para otras personas en este caso puede ser una preocupación pasajera y que lo puede tomar a algo normal en un momento, para ellas puede ser, pues, no, sentirse con un malestar muy fuerte y difícil de controlar, que no van a saber cómo trabajarlo en este caso, ¿no? Por eso muchas veces buscan aliviar ese malestar, esa situación, recurriendo al consumo de alcohol o a cualquier otro tipo de sustancia, ¿no? Además de ello, hay que tener en cuenta que es muy frecuente que aparezcan sentimientos o características, entre ellas, ¿no? Está la indefensión, ¿no? Es sentir, en este caso, ¿no? Es sentir que no tienen el control de su vida, ¿no? O que por más que ellos de una u otra situación intenten cambiar, piensa que nada va a mejorar en ellos, que todo va a seguir igual de una u otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué suelen pensar, no? ¿Qué suelen pensar? No puedo salir de esto, o ya no tiene sentido seguir intentándolo, ¿para qué lo voy a seguir haciéndolo? Esto no es para mí, no, yo no necesito rehabilitarme, ¿no? Y asimismo, luego también aparece lo que es la autoculpabilidad, ¿no? Consiste prácticamente, familia, en culparse constantemente, ¿no? Por los errores del pasado, ¿no? Y se llegan a decir frases como en este caso, todo es mi culpa, he decepcionado a mi familia, ya no sirvo para nada, nadie me va a creer, nadie va a confiar en mí, ¿no? Entonces se tienden a culpar demasiado. Estos pensamientos afectan. ¿Qué afectan? Su autoestima y les hace perder mayormente la motivación entre ellos, ¿no? Entonces, asimismo, otro aspecto importante es la forma, en este caso, en que valoren su propia persona, ¿no? Muchas veces creen, ¿no?, que su valor va a depender de no cometer errores o que tienen que cumplir expectativas muy altas, ¿no? Eso están equivocados, ¿no? Nosotros como personas, como seres humanos, nos podemos equivocar y podemos fallar, pero
podemos aprender de esos errores y corregirlos adecuadamente, ¿no? Entonces, pero como ellos se exigen demasiado con esos pensamientos como tengo que hacerlo todo perfecto o puedo fallar en este caso, y cuando no lo cumplen esas exigencias, sienten, como les mencioné anteriormente, sienten esa frustración, sienten una vergüenza o hasta sienten una desesperación. Estas emociones pueden aumentar un riesgo de una recaída, y no directamente les digo una recaída de consumo, pero sí dentro de una comunidad una recaída emocional, una recaída conductual, una recaída espiritual, ¿no? En que ya no se sientan motivados de una u otra manera al realizar este tipo dentro de una terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona busca nuevamente el consumo, ¿no? Es una forma de escapar de ese dolor emocional, ¿no? ¿Y qué es un dolor emocional? El dolor emocional es esto, la culpa, el miedo, la soledad y la frustración, ¿no? Es por eso, familia, que durante la rehabilitación, ¿no? No solo nosotros trabajamos lo que es la sustancia o que dejen la sustancia o que se rehabiliten adecuadamente, sino que también aprendan. ¿Qué tienen que aprender? En este caso, sus hijos, sus hijas, su mamá, sus tíos, sus sobrinos, tienen que aprender a reconocer y a cambiar estos pensamientos por otros más realistas y saludables adecuadamente, ¿no? Entonces, con ello, vamos a hacer un ejemplo que está ahí, por ahí, ¿no? Que dice ahí, ¿no? Es común, ¿no? Hay que tener en cuenta que una persona con problemas de adicción al ingresar a una comunidad a rehabilitarse, en este caso, diga, ¿no? Mi mamá ya no me quiere, mi papá me abandonó, me dejaron aquí porque no les importo, me tienen aquí y ellos siguen haciendo su vida, no les parece nada, ¿no? Esos son pensamientos que nacen desde el dolor, desde la frustración, y muchas veces es la dificultad en este caso para poder aceptar que existe una enfermedad y que se necesita un tratamiento. Entonces, de una u otra manera, entonces, en lugar de reconocer o en lugar que ellos reconozcan que necesitan una ayuda porque tienen un problema con las drogas o el alcohol o otro tipo de sustancia, la persona siempre va a buscar ¿qué cosa? Una explicación externa o responsabilizar a otros, ¿no? Pero es que por culpa de la separación de mis padres, es que mis papás nunca me tomaron la atención. O sea, siempre va a buscar esa manera. ¿Y cómo se le llama a eso? Eso se ocurre también de una forma de negación. Es como normalmente cuando llegan a la comunidad, que es la fase 1, ¿no? Que cuando se les pregunta qué hicieron, qué consumieron, no, yo solamente lo hice una vez, yo no lo he vuelto a consumir, solamente fue porque mi mamá lo ofreció, solamente fue porque me lo invitaron, pero yo no he consumido. O sea, están en negación, en que no aceptan que sí han tenido un problema de adicción, que tienen un problema de adicción, y asimismo hacen un mecanismo de defensa, ¿no? Que esto es más que nada que es para que se proteja temporalmente del sentimiento de culpa, de miedo o hasta de poder enfrentar una realidad, porque esta es una realidad, ¿no? La adicción es una realidad y que se tiene que tratar y se tiene que trabajar adecuadamente. Y dentro de ello va las creencias irracionales, ¿no? Por eso es que ahora vamos a hablar creencias irracionales frecuentes en la adicción, ¿no? En primer punto, lo que tenemos es sobre uno mismo, ¿no? Muchas personas, en este caso familia, creen que siempre deben hacer las cosas de una determinada manera para ser aceptadas por los demás, ¿no? Y piensan que su valor en este caso va a depender de la aprobación de otras personas, más no de ellos mismos. Entonces, cuando esta creencia está presente, ¿no? La persona que deja de hacer, deja de tomar decisiones basadas en lo bueno para ella o para él, ¿no? Y comienza a actuar para agradar o encajar en otras personas, ¿no? Con otras personas o con los demás, ¿no? Por eso, dentro del ejemplo que dice ahí, dice, ¿no? La persona adicta va a creer que si no consume con sus amigos, no lo van a aprobar en el círculo social. Entonces, ¿qué creen? Creen que porque no lo hacen, está ella o él, entonces no son parte de ello, ¿no? Posterior a ello, tenemos sobre los demás, ¿no? El segundo punto es sobre los demás, ¿no? En esta creencia, más que nada sobre los demás, se basa mucho en pensar que los demás deben tratarme o deben tratarlos como ellos quieren, como ellos desean, ¿no? Y si no lo hacen, ¿qué significa eso? Significa que son malos, que son injustos o que quieren perjudicarlos, ¿no? Eso es algo claro. Entonces, una persona, ¿no? Con adicción en esta forma de pensar hace que interpreten muchas situaciones de una manera negativa, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, las normas y reglas buscan ayudarlo.
por ejemplo, ¿no? En la comunidad, ¿no? Si en la comunidad se da una indicación como que hay que levantarse temprano, hay que realizar distintas actividades o distintas tareas o cumplir las normas y reglas de la casa, no les agrada, ¿no? La persona que puede pensar, porque no les agrada, ¿qué pueden pensar? Aquí no me entienden, son injustos conmigo, me castigan porque no me quieren, ¿no? Los psicólogos o psicólogas, ¿no? Que están ahí son malos y piensan que, entonces, sin embargo, o sea, hay que entender algo. Sin embargo, la realidad es que las normas o reglas no las busca hacerles daño a ellos, sino favorecer en su recuperación adecuadamente, ¿no? Enseñarles qué cosas, qué se les enseña dentro de la comunidad, ¿no? Con normas y reglas, la disciplina, la responsabilidad y habilidades, ¿para qué? Para afrontar las dificultades sin recurrir al consumo, o sea, que no tengan una recaída al consumo, sino que aprendan a trabajarlos adecuadamente. Con ello se utilizan mucho las técnicas de autocontrol, ¿no? Que son 8 técnicas de autocontrol que ayuda bastante al pensamiento, ¿no? Al pensamiento, a las creencias, a los sueños, a los recuerdos, para que de esa manera ellos también puedan combatir y no quieran o no pase a que trascienda más allá ese pensamiento o esa creencia irracional y les puede llevar a una recaída, ¿no? Luego, posterior a ello, tenemos sobre la vida, ¿no? Que es el último punto, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Dice, la vida, en este caso, esta creencia consiste mucho en pensar. ¿Qué piensan, no? Que las cosas deberían ser fáciles y salir como yo quiero, ¿no? O sea, que yo no tengo que esforzarme nada y que lo pueda hacer algo fácil y dinámico, como decirlo así, ¿no? Entonces, si tengo que esforzarme, ¿no? La persona piensa que si tengo que esforzarme mucho o enfrentar dificultades, entonces no vale la pena, o nunca voy a ser feliz, o nunca lo voy a lograr, ¿no? Ellos piensan que de una u otra manera eso va a ser así, ¿no? En las personas con problemas de adicción, en este caso, es común esperar o es común que ellos esperen no tener soluciones rápidas, que quieran que sea rápida, quieren sentirse bien de inmediato cuando no es así. Y cuando descubren, en este caso, pues no, que la recuperación requiere tiempo, requiere disciplina y compromiso, ¿no? Pueden frustrarse o hasta perder la motivación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de la comunidad, una residenta puede pensar, ¿no? Yo ya estoy en la comunidad, me voy a rehabilitar, así que la psicóloga o el psicólogo con quien esté, o la terapeuta, o el terapeuta que esté conmigo, me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Me va a decir lo que tengo que hacer y con eso yo ya voy a cambiar y ya está. Entonces yo voy a avanzar rápido, porque como el psicólogo o la psicóloga me va a decir qué tengo que hacer, va a ser de esa manera. Sin embargo, familia, ellos esperan, pues, ¿no? Que el cambio ocurra sin esforzarse, ¿no? Sin cumplir normas, sin participar activamente en las terapias o sin revisar sus propios comportamientos que pueden estar teniendo, ¿no? Entonces, cuando la realidad es otra, ¿no? La realidad dentro de esa creencia racional es otra, porque ningún profesional, ¿no? puede hacer el trabajo por ella, por él, ¿no? Sí, el psicólogo, la psicóloga, el terapeuta le puede orientar, lo acompaña y hasta le brinda las herramientas adecuadas, pero siempre y cuando la recuperación va a depender de él. No depende del profesional, va a depender de él. ¿Por qué en gran parte? Por el compromiso y el esfuerzo diario de la propia persona, ¿no? Que tan comprometido está de querer seguir llevando una rehabilitación adecuada y entender ese problema de adicción que tiene, ¿no? Entender y comprenderlo adecuadamente para que de esa forma él pueda combatir. Por ejemplo, tener pensamientos o creencias irracionales, trabajarlo adecuadamente con sus técnicas de autocontrol, pedir la ayuda necesaria en el momento adecuado, ¿no? Y de esa forma, cuando ya él lo trabaje, pueda trascender y no pase a más, ¿no? A un cuadro de abstinencia o un craving también, ¿no? Por eso tenemos una reflexión, dice, los pensamientos influyen en las emociones y acciones, por ello cambiar creencias irracionales es un paso importante hacia la recuperación y el bienestar familiar. Esta reflexión significa que los pensamientos influyen, sí, van a influir en cómo nos sentimos y en cómo podemos llegar a actuar, ¿no? En este caso. Pero si se cambia la creencia irracional por pensamientos más realistas, ¿no? Más realistas, más convincentes, se pueden tomar. ¿Qué se pueden tomar? Mejores decisiones, se fortalece la recuperación y se mejora una relación, ¿no? De familia entre ellos, ¿no? Se mejora adecuadamente. Entonces,
Con ello nosotros tenemos que entender que las creencias irracionales pueden aumentar el riesgo de recaída. Claro que sí, pueden aumentar. Pero si ellos aprenden a identificarlas, a cuestionarlas y a reemplazarlas por pensamientos más realistas, como les vuelvo a repetir, entonces recuerden que la recuperación no solo consiste, ¿no?, en dejar de consumir. No solo consiste en eso. Entonces yo dejo de consumir y ya está. Esa es mi rehabilitación. No. No es eso, sino que también es cambiar la manera de pensar, ¿no? También es la manera de ver las cosas de una manera distinta. Cada pensamiento racional es un paso hacia una recuperación, en este caso más fuerte y más estable. Es por ello que ellos dentro de la comunidad utilizan y se trabaja bastante lo que son las técnicas de autocontrol, ¿no? Hace unos meses la psicóloga Carol les explicó, ¿no?, qué son las técnicas de autocontrol, cómo se utilizan cada una de ellas. Entonces ellos también lo trabajan dentro de la comunidad por ellos mismos, por estos pensamientos, por estas creencias irracionales que puedan aparecer, ¿no? Y que con ellos se trabaja y se les motiva a poder explicarles de una manera adecuada y se les comienza a observar también cómo lo están trabajando, porque a veces también ocurre y pasa, familia, que se les explica las técnicas y no las utilizan adecuadamente. Y su respuesta siempre es que yo utilizo la técnica y no me funciona. Pero ¿por qué no te funciona? Porque no la estás utilizando adecuadamente o porque lo estás utilizando de una manera errónea. Entonces, cuando se les evalúa, porque siempre está en constante evaluación el que ellos utilicen sus técnicas, nos podemos dar cuenta cómo lo están utilizando verdaderamente. Entonces, cuando pasa que no lo están utilizando adecuadamente, entonces se les explica, ¿no? Se les explica, se les enseña la manera adecuada, ¿no? Se les corrige quizás en ese momento porque están utilizando mal esta técnica o otras técnicas distintas, para que ellos puedan aprender a trabajarlos y no se queden en el que no voy a hacer nada, me voy a quedar ahí y me quedo con ese pensamiento irracional o esa creencia irracional, ¿no? No, sino que al contrario, les damos la ayuda necesaria, ¿no? Les damos la ayuda necesaria para que ellos puedan recibirla, ¿no? Pero ahora nosotros nos preguntamos mucho, ¿no? ¿Cómo los padres podrían ayudar, ¿no?, cuando sus hijos tienen estas creencias irracionales relacionadas con la adicción, ¿no? Enfocándonos en la adicción en este caso, ¿no? Como padres, ustedes como padres en este caso tienen que comprender que si ustedes discuten o imponen, ¿no?, en que quieran cambiar una creencia racional, no va a ser lo correcto. Lo que realmente tiene que ayudar es escuchar, hacer preguntas, orientar y reforzar esos pensamientos más realistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, escuchar antes de corregir, ¿no? Permite que tu hijo exprese lo que piense y siente sin interrumpirlo, ¿no? Nunca, por ejemplo, el hijo puede mencionar, nunca voy a cambiar. Entonces, en lugar de tú responderle, no digas tonterías, eso no va a ser así, tú te vas a recuperar. No, mejor dile, cuéntame, ¿por qué piensas eso? ¿No? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué lo dices de esa manera? ¿No? O sea, cambiemos la forma en cómo nosotros le hacemos las preguntas, ¿no? Para que de esa manera ese hijo se sienta escuchado, ¿no? Y esté dispuesto en ese momento quizás a reflexionar y esté dispuesto a querer decirles lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Otro punto que también podemos tener en cuenta es ayudar a cuestionar la creencia, ¿no? O sea, hacer preguntas que les permitan a ellos analizar si ese pensamiento que ellos les están compartiendo a ustedes es completamente cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas pueden hacer, no? ¿Qué pruebas tienes sobre ese pensamiento? ¿Ha habido momentos en que las cosas fueron diferentes? ¿Qué crees que estás viendo toda la situación o solo es una parte, ¿no? Son preguntas, ¿no?, que la pueden ayudar a su hijo o hija o papá o hermana a que puedan cuestionar esa creencia racional, ¿no? Y le permitan, ¿no?, en este caso, analizar ese pensamiento si es completamente cierto o no. Otro punto que también se le puede dar es reemplazar, ¿qué cosa? La creencia por un pensamiento más realista. ¿Qué quiere decir esto? Ayúdenlo a construir una idea basada en la realidad. Ayúdenlo. Por ejemplo, la creencia es, ¿no?, si recaí, ya no sirvo, ya no voy a poder cambiar, ¿no? Ese es su pensamiento. Pero si nosotros hablamos desde un pensamiento más racional, es decirles, ¿no?, una recaída
es un tropiezo, pero lo importante es aprender de ella y continuar con el tratamiento, porque estás en el lugar adecuado para que puedas ser ayudado y puedas tener esas herramientas adecuadamente y te ayuden y tú puedas ser ayudado de esa forma, ¿no? Entonces, con ese pensamiento más realista, porque es algo real, está pasando, está en una rehabilitación, está con profesionales alrededor, puede recibir la ayuda, así como ustedes también, entonces le estás dando a que él reemplace la creencia por un pensamiento más realista. O sea, no te quedas, como se diría en este caso, pues no, sin decirle nada, sino le das una respuesta a él, ¿no? Entonces, también a eso es importante reforzar. ¿Qué refuerzas? Los valores, ¿no? Hay que reconocer también los esfuerzos que ellos están teniendo, ¿no? Y no solo ver los resultados, ¿no? En lugar de decirle, todavía te falta mucho, o sea, en lugar de decirle eso, ¿no? Les doy un ejemplo, todavía te falta mucho, le puedes decir, he visto que te estás esforzándote y eso es un paso muy importante, qué bueno que lo estés haciendo bien, ¿no? Sigue poniendo de tu parte, ¿no? El reconocimiento, ¿qué hace? Que fortalezca la motivación. ¿Para qué? Para que su hijo, hija, papá o mamá siga fortaleciendo la motivación para seguir cambiando y seguir mejorando, ¿no? Asimismo, tenemos que evitar algo muy importante, ¿no? Que es evitar etiquetas, ¿no? Por ejemplo, eres un irresponsable, nunca vas a cambiar, siempre haces lo mismo, así eras antes, porque eres así, mira, tú no has cambiado. Entonces, cuando ustedes refuerzan estas creencias negativas que la persona ya tiene sobre sí misma, porque ya la tiene, no. Es mejor hablar desde la conducta y no de la persona, ¿no? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué no estás siendo responsable en hacer tus tareas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no estás siendo responsable en cumplir las áreas adecuadamente, ¿no? Pero no etiquetarlos, ¿no? Hay que evitar eso, porque también eso no ayuda, porque si ellos ya tienen, ¿no?, sobre sí mismos esas creencias negativas, ustedes ya estarían reforzando a esa creencia más, ¿no? Entonces, y asimismo, por último, sería darles el ejemplo. ¿Cómo darles el ejemplo, familia, no? Los hijos aprenden observando. Los hijos, todos ellos aprenden observando. Si los padres, ¿no?, afrontan los problemas con calma, dialogan y buscan soluciones, o sea, y se enseña de una forma saludable de manejar las dificultades, ellos también van a aprender de eso, ¿no? Entonces, y hay que tener también mucha paciencia. Mucha paciencia, ¿por qué? Porque cambiar una forma de pensar lleva tiempo, ¿no? Es normal que parezcan nuevamente pensamientos irracionales durante el camino de la rehabilitación. Lo importante es seguir ayudándolos a identificarlos y que ellos reemplacen, ¿no?, sin perder la esperanza. Por eso, como les mencioné hace un momento, es de suma importancia que ellos refuercen bastante sus técnicas de autocontrol, porque de esa manera ellos también puedan trabajar sus creencias irracionales, ¿no? Quizás no vienen seguidas como antes, pero sin embargo ya lo pueden aprender a manejar y a controlar, ¿no? Entonces, hay algo que ustedes, familia, deben entender, ¿no? Ustedes no pueden pensar por sus hijos. Ustedes no pueden pensar por sus hijos, pero sí que pueden hacer enseñarles. ¿Qué les enseña? A cuestionar los pensamientos, que les hace daño. Entonces, cada conversación que se pueda tener con ellos tiene que ser basada en el respeto, en la escucha y en el apoyo, ¿no? Se pueda convertir en una oportunidad. ¿Para qué? Para fortalecer su recuperación, para que se fortalezca adecuadamente. Entonces, recuerden, ¿no?, que el cambio no ocurre de un día para otro. Se requiere paciencia, constancia y confianza en el proceso de rehabilitación, para que de esa forma ello se pueda ir avanzando adecuadamente, ¿no? Entonces, con ello, nosotros tenemos que tener en cuenta, familia, que las creencias irracionales se siguen trabajando todos los días, día a día con ellos, pero también es importante, así como ustedes como padres hoy en día que están dentro de una terapia familiar, es aprender, ¿no? Aprender cómo pueden ayudarlos y de esa forma también puedan ser ese sustento para ellos y ellos tampoco no trasciendan más esa creencia irracional que puedan tener, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Entonces, las creencias irracionales pueden aumentar, sí, el riesgo de recaída, ¿no?
como les mencioné hace un momento, ¿no? Pero pueden aprender a identificarlas y a cuestionarlas y a reemplazarlas por pensamientos más realistas. Y eso va a hacer que las creencias racionales no trasciendan más y los ayude de una manera adecuada, ¿no? Como les menciono, ¿no? Recuerden que la recuperación no solo consiste en dejar de consumir, sino también en cambiar la manera de pensar, en la manera de ver las cosas, ¿no? Y que cada pensamiento racional es un paso más hacia la recuperación más fuerte y estable en una recuperación adecuada de cada uno de sus familias.